Muy buenas, estimados. Haré otro video de VoiceMeeter que podría dejarlos totalmente descabellados, ya que aprenderán a configurar el panel inteligente para utilizarlo de forma remota con su propio teclado sin tener que utilizar el mouse a pulso. Esto es bastante útil, aunque yo no recomiendo el panel inteligente para su micrófono, pero sí es bastante útil para usuarios que les gustan compartir audio o música a través de un cable virtual hacia otras aplicaciones. Configurar el panel inteligente con el teclado les resultaría totalmente preciso y exacto. Así ya podrían lograr un efecto totalmente parejo. Si ustedes quieren saber cómo configurar el panel inteligente para que lo usen solo con el teclado, les recomiendo que se queden a ver el video. Pero antes que nada, ayúdenme a suscribirse a mi canal activando la campanita de notificaciones para estar al día de un video reciente. Mientras tanto, a comenzar. Muy bien, estimados. Para empezar, se necesita tener abierto VoiceMeeter y Macro Buttons. Macro Buttons es una aplicación incluida en cualquier edición de VoiceMeeter. Puede estar en la estándar, Banana, Potato, pero yo utilizo Banana. Para abrir esta extensión o aplicación, le dan clic en el botón menú y le dan clic justo aquí. Entonces, también es importante que esto funcione desde el inicio y en segundo plano. Entonces, le dan clic en la barra de título y activan estas dos opciones. Esta es para que funcione en segundo plano y esta sería para que funcione entre los inicios. Cuando nosotros iniciamos Windows, esta ya quedaría totalmente funcionando. Yo tengo estos botones configurados para darle cualquier utilidad, pero yo voy a utilizar botones nuevos. Es importante que ustedes consideren el número de canales. Este sería el canal número 0, este el número 1 y número 2. Yo voy a utilizar el número 1 para controlar este panel. Le doy clic con el botón derecho. De título sería panel inteligente. El subtítulo sería derecha. Voy a utilizar una combinación de teclas. Utilizaría la tecla Shift más la tecla derecha de uno de los cursores. Aquí está. Shift más Right. Aquí voy a colocar el comando con sus parámetros incluidos. Strip. Entre paréntesis deben colocar el número del canal. Sería el canal número 1. Coloco un punto
Coloco el nombre de la interfaz de ese panel, Color. Guión abajo, la letra X es una coordenada para hacer desplazamiento de forma horizontal. La letra Y hace desplazamiento de forma vertical. Voy a utilizar la letra X. Para que desplace hacia la derecha, le pongo más igual 0.1 y cierro con punto y coma. Le doy clic en el botón OK y voy a hacer una prueba con el teclado virtual. Esto es igual que el teclado físico. Al darle doble clic en la tecla Shift o mayúscula, ya lo mantengo presionado sin soltar. Ahora le doy clic en la tecla derecha. Ahí está funcionando. Voy a crear otro atajo para que desplace hacia la izquierda. Le doy clic derecho, coloco de título panel inteligente. El subtítulo sería izquierda. Y su combinación de tecla Shift más Left. Con este scroll lo voy a encontrar más rápido. Aquí está, Shift más Left o Shift más la tecla izquierda. Su comando, con sus parámetros incluidos, entre paréntesis, el número del canal, coloco punto, color, el nombre de la interfaz del panel, guión abajo, la letra X. Para desplazar hacia la izquierda le pongo menos igual 0.1, punto y coma para cerrar y le doy clic en el botón OK. Voy a utilizar el teclado virtual. Le doy doble clic en la tecla mayúscula o Shift para mantener presionado sin soltar. Ahora le doy clic en el botón o tecla izquierda. Ahí está desplazando hacia la derecha, hacia la izquierda. Voy a crear otro atajo para desplazar hacia arriba, hacia abajo. Voy a utilizar este botón nuevo. Panel inteligente. Su combinación de teclas. Aquí está, Shift más la tecla arriba. Coloco el comando y sus parámetros. Quedaría algo así. Le doy clic en el botón OK y listo. Voy a utilizar el teclado virtual. Ahora me desplazo hacia arriba. Ahí está funcionando. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Voy a crear otro atajo. Abajo, ese sería el subtítulo. Su combinación de tecla. Aquí está, Shift más Down. Y haré una prueba más con el teclado virtual.
Yo le doy doble clic a la tecla mayúscula o Shift para mantener presionado sin soldar. Ahora le doy clic hacia abajo y ya está funcionando. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia la derecha, hacia arriba. Vean lo interesante que es utilizar de forma remota nuestro teclado físico. Así podrían hacer una configuración precisa y exacta para tener mejor efecto. Muchas personas hacen compartición de audio a través de un cable virtual. Esta sería la mejor alternativa. Si ustedes quieren desactivar esto, voy a crear un atajo más. Su combinación de teclas. Voy a utilizar las teclas Shift más Escape. Aquí voy a colocar un total de 4 comandos. Y para simplificar y ganar más tiempo, voy a copiar esto. Aquí le hago una pequeña modificación. Aquí también. Y borro el símbolo más. Le doy clic en la tecla o botón OK. Voy a utilizar el teclado. Doble clic para mantener pulsado sin soldar. La tecla Escape y vean eso. Ya quedó desactivado. Si ustedes por algunas circunstancias quieren utilizar otras interfaces del panel como este o este, voy a utilizar un ejemplo. Este, por ejemplo, para no crear otros botones, voy a modificar los que ya he utilizado. En vez de color, pongo FX. Aquí también, FX. Por aquí también, FX y FX. Y listo. Voy a utilizar el teclado virtual para hacer unas pruebas. Mantengo pulsada la tecla Shift o mayúscula y vean esto. Me desplazo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, derecha. ¿Se dan cuenta lo interesante que es utilizar de forma remota su propio teclado? Así ya no tendrían que utilizar el mouse a pulso. El teclado les ayuda a hacer una configuración precisa y exacta. Así podrán lograr un efecto exacto, parejo o con una total proporción. Entonces voy a desactivar esto. Y si ustedes utilizan este otro panel, sencillamente ustedes colocan el parámetro pan, pan por aquí, pan por aquí también, aquí también, y modifico todo esto. Así de simple, así de fácil. Le doy doble clic para mantener pulsada la tecla
Y vean esto, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, izquierda. Para desactivar, presiono la tecla Shift más la tecla Escape y listo. Bien, es así como ustedes pueden utilizar estos atajos de forma precisa para que ustedes le den un efecto a una compartición de audio MP3 a través de un cable virtual. Si les pareció interesante, útil, será importante para mí que me den su opinión en el comentario, igual que su consulta o cualquier otra pregunta que no hayan entendido, y yo estaré al tanto para darles una respuesta lo más pronto posible. Y para los nuevos espectadores, no olviden suscribirse a mi canal activando la campanita de notificaciones para estar al tanto de un video reciente. Y próximamente estaré presentando otras novedades de Voicemeeter, rarezas como estas. Y bien, les habla Gregor Klosker.